Capítulo 15, palabra de Dios, dice el título, Parábola del Hijo Pródigo. Bendiga a todos los que están escuchando Radio Salavina M1400, a todos los que están a través de YouTube como Ministerio de los Milagros de Jesús a las Naciones, a todos los que están viendo a través de Radio TV Esplendor, Esplendor TV, amén. Bendecimos a toda la gente linda de Isidro Casanova, los bendecimos a todos mis hermanos, que sean todos bendecidos. Libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, una palabra conocida, pero a veces es necesario leer la palabra, recordar la palabra, amén. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Una palabra conocida. Lucas, capítulo 15, verso 11, la palabra del Señor. Dice en mi Biblia, Reina Valera, 1960, el título dice, Parábola del Hijo Pródigo, amén, o historia del Hijo Pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Estoy leyendo Lucas 15, 11, amén. La historia de un padre de familia con 2 hijos, el menor y el mayor. Cierto día dice la palabra de Dios que el hijo menor, no estando conforme con la vida que llevaba en la casa de su padre, en la casa de su hermano, decidió tomar rumbo para irse de la casa. Y acá dice la historia, Evangelio de Lucas 15, 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Está hablando en plural, amén, o sea, les dio la herencia tanto al mayor como al menor. Porque cuando el padre repartió los bienes, lo hizo tanto para uno como para el otro. No fue el padre mezquino en darle a uno, sino que repartió a los 2. Evangelio de Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una vez que este hijo agarró su herencia, su plata, dice que juntó todos los bienes que tenía, juntó todas sus cosas. Dice versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor decidió irse de la casa, agarró la fortuna que el padre le dio, juntó todo lo que tenía, no sabemos qué puede ser lo que tenía, y se fue a vivir a una ciudad apartada. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Seríamos viviendo la vida loca, ¿ven? Como desperdiciando los bienes, malgastando el dinero, pensando que el dinero que tenía él le iba a durar toda la vida. Seguramente que consiguió amigos, consiguió amigas, consiguió todo lo que nunca pudo tener. Estando en la casa de su padre, él estaba viviendo perdidamente, él estaba viviendo a su manera, lejos de su padre, lejos de su hermano, lejos de todo lo que el padre le enseñó. Él estaba viviendo como a él le parecía. Lucas 15, 14. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Lucas 15, 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lucas 15, 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice versículo 18, Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El 20, Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia
y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Lucas 15, 21. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El 22, Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Lucas 15, 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Lucas 15, 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Lucas 15, 26. Y llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué era aquello? Lucas 15, 27. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Lucas 15, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Lucas 15, 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Lucas 15, 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El 31, Lucas 15, 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lucas 15, 32. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y fue hallado. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, hoy estamos en el año 2026 y todavía sigue este espíritu de celo, este espíritu de competencia, este espíritu de desprecio. A veces hay hermanos que son como niños espirituales, que no están conformes con la doctrina de la iglesia, con la enseñanza o con la misericordia que el pastor puede practicar dentro de la congregación, y deciden retirarse, deciden irse porque les parece que está mal lo que se está haciendo. Espiritualmente, hermanos, hay hermanos que tienen dones, tienen talentos, tienen capacidades, tienen la gracia de Dios que Dios les regaló en su vida. Entonces es como que le reclaman a Dios y piden justicia o piden una explicación a todo lo que está pasando. Entonces deciden irse de la casa donde Dios los puso, donde crecieron, donde se edificaron, donde se alimentaban espiritualmente, y deciden retirarse de la congregación por una desconformidad. Como este hijo pródigo dice que se fue, le pidió a sus padres los bienes que le corresponde, el padre les dio el bien que le corresponde y se fue. Se fue lejos a una provincia apartada, seguramente nadie lo conocía, nadie sabía quién era quién. Comenzó a gastar todo lo que el padre le había dado, comenzó dice la palabra, a malgastar. El hijo mayor dice que tu hijo malgastó toda la plata en rameras, viviendo una vida perdida. Ahora viene tu hijo que andaba viviendo perdidamente, malgastó todo lo que tú le diste, y tú hiciste matar el becerro gordo para hacerle la fiesta. Y él dice: ¿cuántas veces yo te he servido? Nunca te falté, nunca te fallé, ni siquiera mataste un cabrito para mí. Entonces, hermano, hay veces que dentro de la congregación, no digo esta iglesia, digo en la iglesia en general, amén, en muchas iglesias hay ese celo espiritual, que cuando la iglesia recibe a un hermano que se apartó, un hermano que se alejó, lo recibe con el amor de Cristo, lo recibe con el amor de Dios, que anduvo perdidamente apartado en los caminos de este mundo, en la iglesia tiene que recibirlo con amor. Dice que el Padre lo vio a misericordia, lo vio de lejos y fue movido a misericordia, lo corrió y abrazó al que se había retirado, al que se había ido. Estoy leyendo Lucas 15,
Lucas 15, versículo 19. Vamos al versículo 18. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice que el hijo pródigo, el hijo menor, volvió en sí, dice el versículo 17, Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Estando en medio de los chanchos, en medio de los cerdos, en medio de la porquería, en medio de la basura, en medio de lo oloriento, en medio de lo fermentado, en medio de ese olor nauseabundo, reaccionó. Movido volvió en sí y dijo, en el versículo 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hizo una propuesta, hizo un reconocimiento dentro de sí mismo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, hermano, el Espíritu Santo hace que uno pueda reflexionar y pueda arrepentirse de vivir una vida pecaminosa. Seguramente que el padre estaba orando, seguramente que el padre estaba pidiendo a Dios para que el hijo vuelva, para que el hijo se arrepienta, para que el hijo Dios los guarde de todo peligro, todo accidente. Como todo padre oramos por nuestros hijos, todo padre ora por su hija, aún los abuelos oran por sus nietos, para que lo guarde, para que lo cuide. Y a veces pensamos que Dios no escucha la oración, a veces pensamos que Dios no nos presta atención, que porque nuestro hijo es rebelde, porque nuestra hija es rebelde, porque nuestro nieto es rebelde, Dios no va a escuchar. Pero el padre cada mañana se levantaba a esperar a su hijo, cada mañana salía a la ruta, salía al encuentro de su hijo y el hijo no venía. Pero cierto día el hijo fue tocado por el Señor, fue tocado por Dios, tocó su corazón y le sacó la venda de los ojos, le sacó esa venda espiritual que tenía. En medio de los cerdos, en medio de los chanchos, en medio del barro, en medio del olor, en medio de la suciedad, él deseaba comer las algarrobas de los cerdos, de los chanchos, y ahí en ese momento volvió en sí y dijo, ¿cuántos obreros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí padeciendo de hambre? Espiritualmente, ¿cuántos están perdidos en la droga, en el alcohol, en los fármacos, en los boliches bailables, en los pools, en los billares? Por ahí andan en las plazas tirados, mendigando un poco de paz, mendigando un poco de tranquilidad, mendigando un poco de comida, mendigando un poco de alimento o mendigando en que sea una taza de mate cocido. Y vuelven en sí y dicen, ¿cuánto yo estaba en la casa de mamá, en la casa de papá, no me faltaba nada, acá estoy padeciendo hambre? Voy a volver a mi papá, a mi mamá y le voy a pedir perdón. Pero primeramente dice la palabra que dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente reconoce que pecó contra Dios. Y después dice que pecó contra su padre. Entonces, hermano, cuando una persona reconoce que pecó delante de Dios, hay perdón de Dios. Amén. ¿Por qué él no dijo, primero voy a la casa de papá? Dijo, no, primero dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, hermano, este hombre, este muchacho, no sabemos cuánto edad tenía, lo primero que dijo, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios. Y después dice, he pecado contra ti, papá. Me levantaré, iré. Dice, me levantaré, iré. Estoy leyendo Lucas 15, 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y miren la humillación que tenía este muchacho, este hombre. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, hermano, esa es la humillación. Amén. Cuando una persona se humilla delante de Dios, una persona se humilla delante del Padre o de la congregación, delante del pastor, de lo que sea. Humillación, hermano, tiene que haber, amén. Entonces hoy en día, hermano, no se ve esa humillación de humillarse, pedir perdón. Yo me aparté de los caminos del Señor, anduve perdidamente, anduve en cualquiera, anduve haciendo cosas que no eran de Dios, anduve perdidamente. Voy a ir a pedir perdón a la iglesia, a pedir perdón al pastor, a los hermanos, y que me reciban. No importa el cargo que tenía antes, lo único que quiero estar en medio de mis hermanos para gozarme en la presencia de Dios.
No importa si fuiste apóstol, si fuiste pastor, si fuiste presbítero, si fuiste evangelista, si fuiste líder de coro, si fuiste líder de alabanza. No importa el cargo que hayas tenido en la iglesia. Volvé a la casa de Dios humillado delante de la presencia de Dios y puedas decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno más del montón. No me importa lo que antes tenía. Lo único que quiero estar en la iglesia. Quiero sentir su presencia. Quiero gozarme en la presencia de Dios. Quiero regocijarme y volver a sentir la presencia que antes sentía. Entonces, hermano, hay personas que hoy en día se apartaron del camino del Señor, se apartaron de la gracia de Dios. Han caído y vuelven a la casa de Dios, pero vuelven con una prepotencia. Vuelven con orgullo, con soberbia. Quiero que el pastor me reconozca, quiero que el pastor sepa quién soy yo, los hermanos tienen que saber quién soy yo. Y no hay humillación. Hoy en día, hermano, la palabra humillación desapareció. Hoy no hay humillación, hay mucha soberbia, hay mucha altanería, mucha prepotencia, mucha falta de respeto, mucho atropellamiento hacia las autoridades de la iglesia. No hay ya ese temor de Dios. No hay ya ese amor por el Padre, por Dios o por la persona. Entonces, cuando una persona viene altanera, orgullosa y viene a llevarse todo el mundo por delante, hermano, Dios a esa persona no lo recibe. Pero cuando una persona viene humillada delante de la presencia de Dios, como este hijo pródigo que vino, hizo una propuesta, le dijo al padre, versículo Lucas 15, 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, hermano, ya hizo una oración, ya propuso en su corazón cómo iba a ser el encuentro. Lo primero que hizo fue humillarse. Primeramente delante de Dios. Se humilló delante de Dios. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero si vos querés hacerme como uno de tus jornaleros, como uno de tus obreros, ahí meteme ahí a trabajar con ellos, yo voy a estar conforme. Porque extraño tu amor. Papá, te extraño, mamá, te extraño a mis hermanos, extraño a mis hermanas. Me siento solo, me siento perdido, me siento sin amor. Extraño los abrazos, extraño los cariños. Extraño ese mate cocido, extraño ese desayuno. Extraño ese almuerzo que tenía con vos, papá. Extraño esa cena que teníamos juntos, esa charla que nos reíamos. Papá, extraño tus chistes que tanto me contaba. Papá, extraño tus consejos. Papá, te extraño cuando me miraba con esos ojos de amor. Entonces, hermano, cuando una persona vuelve a la casa de Dios, cuando un papá ora por su hijo, una mamá ora por su hijo, por más perdido que esté en el mundo, por más perdido que esté en la droga, por más perdido que esté en el alcohol, por más que esté sumergido en la misma cloaca del pecado, de ahí Dios lo va a rescatar, de ahí Dios lo va a sacar, porque hay una madre que está orando, un padre que está orando, una abuela que está orando por su hijo, en el nombre de Jesús. No importa cuán hondo hayas caído, no importa si estás en el pozo de la porquería, en el medio de la basura, en medio de todo lo malo que está, hay una abuela, una madre, un padre, un hermano que está orando por ti y esa oración va a llegar a la presencia de Dios. Y el brazo de Dios se va a estirar para sacarte del mismo lodo, del pecado, del mismo lodo del mundo. Dios te va a sacar porque hay una madre que está orando por vos, hay un padre que está orando por vos, hay una iglesia orando por vos. Así que mamá, abuela, no bajes los brazos, no te rindas, que hay un Padre celestial que escuchó tu oración, escuchó tu clamor, y tu hijo y tu hija, por más perdido que esté, están bajo las oraciones de mamá, bajo las oraciones de papá, bajo las oraciones de la abuela, y tu oración llegó a la presencia de Dios y no va a permitir que tu hijo se pierda, que tu hija se pierda. Porque la oración de una madre tiene poder. La oración de un padre tiene poder. Y donde esté, hermano, tu fe, tu confianza, tu perseverancia, hará mover la mano de Dios. Hará mover la mano de Dios y lo va a rescatar de la misma cocaína, la misma droga, el mismo Paco. Dios lo va a sacar de esa basura y lo va a llevar a tu casa. Y te va a decir: te pido perdón, mamá, te pido perdón, papá. Fui un tonto, me fui
Pensé que lo que vos me enseñabas era todo tontería. Pensé lo que tú hablabas era cosa de vieja, cosa de viejo. Pero ahora te pido perdón, papá. Te pido perdón, mamá. Recibime en tu casa nuevamente como antes. Me prometo portarme bien. Prometo trabajar, hacer lo que vos digas, pero déjame estar con vos. Vivir sin ti, papá, era un tormento. Mamá, vivir sin ti era un tormento. Abuela, vivir sin ti era un tormento. Era como vivir desnuda en medio del invierno. Era como vivir desnuda en medio del calor. Recibime, papá, mamá, recibime, te quiero, te extrañé mucho. Recibime, no importa el castigo que me des, pero yo quiero estar con vos. Mamá, no importa el castigo que me des, papá, no importa el castigo que me des, pero quiero estar contigo. Entonces este hombre corrió a su padre. El padre lo vio, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Dice que fue movido, el padre fue movido a misericordia. No hubo reto, no hubo grito, no hubo cintazo, no hubo chicotazo, no hubo chancletazo. No hubo latigazo, simplemente un abrazo. Un abrazo fue lo que el padre le dio al hijo. Y el hijo fue movido a misericordia. Y el padre en agradecimiento, dice la palabra de Dios, Lucas 15, versículo 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre él su cuello y le besó. Entonces, hermano, el Señor, Dios todo misericordioso, compasivo, clemente, es el que te abraza, es el que te recibe con amor, es el que te dice yo estoy contigo. Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, hermano, cuando vos venís humillado a la presencia de Dios, cuando vos venís humillado a la casa de papá, el Señor te recibe. El padre ordenó a su siervo, sacad el mejor vestido. Un smoking, un traje, no sé qué habrá sido. Dice que le dijo el mejor vestido, la mejor ropa. La mejor ropa. Ropa de príncipe, ropa de magnate, no sé, dice la mejor ropa. Dice buscar la mejor ropa. Buscar la mejor ropa. Dice, versículo 22, el mejor vestido y vestirle. Y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Acá también me llama algo la atención, dice el padre de familia, dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. Está hablando de un trabajo en plural, un trabajo de comunión, un trabajo de unidad, está hablando de un trabajo unidad, un trabajo en equipo. Vino el hermano, ahora todos juntos lo vamos a vestir. ¿Cómo lo vestimos? Con amor, con cariño, con abrazos. Lo queremos, le damos un abrazo, lo ayudamos a que nuevamente pueda regocijarse con la iglesia o con tu casa. Nada de reproche, nada, hermano, sino simplemente, hermano, tener amor. Amor, dice la palabra que el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 15, 22 y 23. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Usted, fíjese lo que dice la palabra, el padre de familia ordena a los siervos vestirle, poner anillo, poner calzado. No dijo a su hijo, anda vestite, anda calzate, anda poner anillo, no. Mandó a su siervo. Entonces, bueno, el trabajo de la iglesia de Cristo es ayudar a ese hermano a que recupere la autoridad, a que recupere la unción, a que recupere su lugar en la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia, amén. Ayudar a ese hermano que se apartó, a esa hermana que se fue, ese hermano que se apartó, ayudarlo a crecer nuevamente, abrazarlo, apuntalarlo a ese hermano, a esa hermana que se apartó. Estamos con vos, hermana, te queremos, hermano, te queremos. Dios tiene cosas grandes para ti, hermano, un corazón humillado delante de Dios. Dios lo ama, Dios lo quiere. Lucas capítulo 15, versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
El becerro gordo era lo mejor, era el orgullo de la familia. Usted ve en la exposición rural, en la rural, esos becerros gordos, esos becerros brillosos, esos becerros de una exposición tremenda. Dice, el padre de familia dijo, traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que hacer fiesta, amén, en el nombre de Jesús. Cuando viene un hermano, amén. Lucas 15, 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, hermanos, querido, que cuando nosotros podamos recibir a ese hermano, a esa hermana, que se ha ido, como que ha muerto, y lo vamos a recibir con una fiesta. Y ponemos lo mejor de lo mejor. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando era chico, la maestra decía, mañana vamos a hacer una fiesta, y éramos todos chicos, y mi mamá siempre me daba criollita con picadillo y un pedacito de aceituna. Mamá, es una fiesta. Y lo único que puedo darte, hijo. Yo tenía una vergüenza, iba con la fuente, con la servilleta. ¿Qué trajo Claudio Casco a la fiesta? Una bandeja con criollita, picadillo y una feta de aceituna. Los otros llevaban torta de jamón y queso, llevaban pastaflola, llevaban budín, llevaban tarta de jamón y queso, tarta de acelga, sándwich de miga. Y yo con mi bandejita, con criollita, picadillo y una feta de aceituna. O si no, huevo duro, una feta de huevo duro. Y mi bandeja quedaba ahí y nadie la tocaba. Así como venía, se iba. Volví a casa. ¿Qué pasó? ¿No hubo fiesta? Sí hubo fiesta. ¿Qué pasó? ¿Nadie le comió? No sé qué pasó. Así como vino, se iba. Entonces, hermano, acá me está hablando la Biblia que cuando hay una fiesta hay que ponerlo mejor. Hay que tirar la casa por la ventana, amén. El padre mandó a matar el becerro más gordo que había. Lo más lindo, lo mejor. La mejor ropa, el mejor vestido, el mejor calzado. El anillo que representaba autoridad. El anillo que representaba tener poderío sobre la economía. Entonces, hermano, Dios comenzó a devolverle al hijo perdido la vestimenta, el calzado, la ropa y la autoridad. Y Dios comenzó a devolverle la economía. Entonces, hermano, Dios quiere restaurarte espiritualmente, quiere restaurarte anímicamente, espiritualmente y económicamente. Si hoy andás perdido, sin vida, sin rumbo, tirado bajo un puente, tirado en la calle, tirado, escondido en un túnel por ahí, Dios te dice ahora en el nombre de Jesús que vas a recuperar todo lo perdido. Dios te va a vestir, te va a calzar, te va a poner anillo de autoridad, te va a poner bien económicamente, vas a volver a tu trabajo, vas a volver a trabajar, vas a volver a tener tu negocio, tu auto, tu casa, tu familia, todo volverá. Si vos volvés arrepentido a la casa de Dios, Dios hoy te dice, mi hijo, yo te amo, te restauro, te doy todo lo que perdiste en el nombre de Jesús. Le damos un aplauso a Jesús, amén, gloria a Dios. Seguimos compartiendo la palabra del Señor. Lucas capítulo 15, verso 25. El 24. Dice, porque mi hijo muerto era y se había perdido, es hallado, ya comenzaron a regocijarse. El verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y llegó. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. 26. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era todo esto? El 27. Le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberlo recibido bueno y sano. Lucas 15, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Lucas 15, 29. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Lucas 15, 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera,
hiciste matar el becerro gordo. 31. Entonces dijo el padre: hijo, tú siempre estuviste conmigo y todas mis cosas son tuyas. El 30. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, era perdido y es hallado. Entonces, hermano, siempre hay alguien que tiene celos dentro de la casa de Dios, dentro de una iglesia o la familia. No mira que este hombre ya estaba muerto, estaba perdido, no. Comienza a sacar en cara todas las cosas. Primero dice: mataste el becerro gordo, hiciste fiesta, que anduvo perdidamente. Entonces, hermano, que Dios saque todo celo, todo odio, resentimiento en la casa de Dios. Amén. Por hermano, porque haber recibido a un hermano, una hermana, amén, que volvió a la casa de Dios, bueno, tenemos que hacer fiesta, amén, regocijarnos en la presencia de Dios. Dios quiere, hermano, que en esta hora tú puedas regocijarte en la presencia de Dios, que puedas volver a la casa de Dios, hermano, que puedas regocijarte en la presencia del Señor. Dios tenga misericordia de ti, Dios te ama, Dios te quiere, hermano, y quiere que el Señor tengamos paciencia unos con otros, amén. Y nos podamos, hermano, perdonar a esa hermana que se fue, ese hermano que se fue, y si algún día llega a volver, recibamos con el amor de Cristo, amén. Recibamos a ese hermano, esa hermana que un día se apartó de los caminos del Señor. Está la iglesia orando por ti, están los pastores orando por ti. Te queremos, te amamos. Entendemos tu disgusto, entendemos tu enojo. Pero era necesario hacer fiesta por este hermano que volvió, amén. Vamos a estar orando, póngase de pie y vamos a estar orando en esta hora. Vamos a estar pidiendo misericordia, amén, por nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia, amén. Bendecimos a todos los que están escuchando Radio Salavina M1400, a todos los que están a través de YouTube como Ministerio de los Milagros de Jesús a las Naciones, a todos los que están viendo a través de Esplendor TV, los bendecimos. Vamos a estar orando, amén. Todos orando, amén, todos orando por aquel hijo pródigo que se apartó, que se fue, que dejó de venir, que no estuvo conforme con la misericordia que el pastor tuvo, que no estuvo conforme con lo que el pastor enseña. Que Dios tenga misericordia y esa hermana pueda volver a la casa de Dios, amén. Oramos, Padre de amor y misericordia, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Señor, te damos gracias. Pedimos piedad, misericordia, clemencia por aquel hermano, aquella hermana que se apartó, que se fue, que se retiró, por aquel hijo, por aquella hija, Padre, que hoy no está. Pedimos misericordia, pedimos piedad. Padre, que tu brazo se extienda en esta hora, esté donde esté revolcado en el pecado, esté hundido en el pecado, Padre, tu brazo de misericordia pueda salvar a ese hermano, a esa hermana, pueda recogerlo, Padre, de donde ha caído, en el nombre de Jesús. Que no caiga en balde roto la oración de la madre, del padre, del abuelo, de la abuela. Padre, tú en esta hora estás salvando a quien se había perdido, al que se había extraviado, aquel que estaba muerto. Padre, tú ahora le estás dando vida ahora. En el nombre de Jesús en esta hora, Padre, pedimos que alcances vida a quien se había muerto, que halles al que estaba perdido en esta hora, Padre, así como ese padre de familia que esperó por su hijo, Padre, en esta hora. Alcánzanos amor, alcánzanos cariño, alcánzanos perdón, alcánzanos misericordia. En esta hora, Padre, pedimos misericordia, pedimos piedad, pedimos clemencia. En el nombre de Jesús, en esta hora nos cubrimos con la sangre de Cristo. Activamos tus ángeles con espada de fuego. Atamos y amarramos a todo hombre fuerte, mujer fuerte, niño, niña fuerte. Atamos y amarramos todo demonio de rencor, odio, resentimiento, falta de perdón, falta de misericordia. Atamos a ese demonio, Señor, que quiere endurecer los corazones con venganza, con odio, Padre, con falta de fe, con falta de amor. En el nombre de Jesús, en esta hora nos cubrimos con la sangre de Cristo. En esta hora cortamos, Señor, todo espíritu inmundo, Padre, de falta de perdón. Padre, en esta hora nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que el amor de Cristo es mayor que todos los espíritus. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, el mayor de todos los espíritus, en esta hora está convenciendo de pecado a aquel que se apartó, aquel que se alejó, aquel que dejó de estar en tu casa. Padre, tú lo estés perdonando, convenciéndolo, así como convenciste al hijo pródigo, Padre, que estaba en medio de los chanchos, en medio del barro, en medio del olor. Padre, tú lo tocaste. En esta hora tú estés tocando a aquel hijo, a aquella hija que se apartó, que se fue de la casa, Padre, perdido en la droga, en el alcohol, en los fármacos, en el paco, en la cocaína. Tú lo estés salvando en esta hora, Padre. Pedimos por esa madre que está orando por su hijo, por ese padre que está orando por su hijo, por esa abuela que está orando por sus nietos, Padre, por ese abuelo.
Te pido que tengas misericordia, Padre, apiádate. Ten misericordia de esta hora, Padre. Pedimos por la iglesia, pedimos por cada hermano que está escuchando. Padre, pido que estés tocando en esta hora. Creemos positivamente que la oración que hiciste por tu hija, por tu hijo, llegó a la presencia de Dios. Y Dios, el Dios del cielo, el Dios de la gloria, el Dios del poder, va a tocar a tu hijo, va a tocar a tu hija para que vuelva a tu casa, para que vuelva a estar contigo, para que vuelva a estar al lado tuyo, para que pueda ser tu compañera, tu compañero, para que vuelva a trabajar, para que vuelva a tener su trabajo, para que vuelva a tener su empresa, para que vuelva a tener su auto, para que vuelva a tener todo lo que perdió en el nombre de Jesús. Tu hijo va a volver a ser el mismo de siempre. Dios lo va a prosperar con un trabajo próspero, un trabajo bendecido. Él va a tener su casa propia, él va a tener su negocio, él va a tener su camioneta, su auto para trabajar. Dios lo levantará a tu hijo, Dios levantará a tu hija. Dios levantará del medio del barro, del medio de los chanchos, rescatará a tu hijo del medio del chancho del pecado. Ahí Dios lo rescatará a tu hija, a tu hija. No es en vano que estuviste orando y llorando por tu hija, por tu hijo. No es en vano que estuviste en madrugadas enteras, despierto. Horas enteras, estuviste noches enteras sin dormir, orando por tu hija, orando por tu hijo. Hoy es el día donde dice el Señor, yo rescato a tu hijo, yo rescato a tu hija, dice el Señor. Yo lo rescato de las tinieblas, yo lo rescato del pecado, yo lo rescato de este mundo perdido, lo rescato, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Dios te dice, yo rescato a tu familia, yo rescato a tu hogar, tu hijo volverá a ti a pedirte perdón, tu hijo volverá a ti a pedirte perdón, te abrazará y volverán a ser una familia como fueron antes. En el nombre de Jesús, el amor de Dios sea Dios para todos igual. Dios no hace acepción de personas. Dios es el Dios de amor. El Dios de misericordia en esta hora está presente en esta hora. Dice el Señor, descansa en mí, mamá, descansa en mí, papá, descansa en mí, abuela, descansa. Descansa, yo tengo para ti descanso en esta hora. El Señor te ama, el Señor te quiere, Dios tiene planes trazados contigo. En el nombre de Jesús, en esta hora bendecimos, bendigo tu vida, bendigo tu alma, bendigo tu ser. Declaramos cielos abiertos sobre la iglesia y los milagros de Jesús. Bendecimos a todos los que están escuchando Radio Salavina, a M1400, todos los que están por YouTube. Los bendigo, declaro que la mano poderosa de Dios se está moviendo en esta hora. Yo sé que el Señor tiene poder para traer a tu hijo, a tu hija, no importa cuán lejos esté, no importa cuán perdido esté, Dios lo va a traer. Dios lo va a traer con brazos de amor. Dios va a mandar sus ángeles para encaminarlo y para guardarlo. En esta hora, Señor, creemos que es así, que tú estás presente en esta hora. Padre, bendigo tu nombre, bendigo tu poder, bendigo tu gracia y declaro, Padre, bendición sobre todos los que están escuchando la radio, los que están viendo, Señor, la televisión. Los bendigo a todos, los declaro bendecidos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, para la gloria de tu nombre, por los méritos del Calvario. Amén. Amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Amén. Si no tenés donde congregarte, te invitamos a calle 14 de julio 3384, entre Palmiro de Minón, Barrio Marina, Castelar Sur, calle 14 de julio 3384. Estamos los martes y viernes 7 de la tarde, domingo 18 horas. Te esperamos. Estamos en Barrio Marina, Castelar Sur, partido de Morón. Te esperamos. Teléfono de la pastora 11 27 34 88 40. 11 27 34 88 40. Te esperamos, serás muy bienvenido. Un abrazo para ti, bendiciones. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga a todos.